Buenas tardes. ¿Puede un cristiano ser engañado? Ese es nuestro tema de hoy. Es un tema que genera controversia porque no todos los cristianos piensan igual al respecto. Algunos piensan que un cristiano nunca puede ser engañado, otros piensan que sí. En nuestro caso, mi intención no es convencer a nadie que sí o que no. Simplemente voy a enseñar lo que como pastor me corresponde, como responsabilidad pastoral, de lo que vemos en las Escrituras sobre el tema. Ahora, entendiendo que no todos los cristianos pensamos igual, a través de los años hemos aprendido, seguimos aprendiendo, a ser respetuosos con aquellos que no piensan igual a nosotros, o nosotros no pensábamos igual a ellos, pensamos diferente. Esto está visto también en los evangelios, en algunos pasajes de la Biblia. Esto es obvio, ¿verdad? Cada quien está en cierta etapa aprendiendo, desarrollando, etcétera. Por consiguiente, jamás, por respeto, jamás llamaríamos herejes a los que no piensan como nosotros, mucho menos llamarles ignorantes o tontos bueno, es que hay algunos que son un poco intolerantes y hasta llaman idiotas. Se oye fuerte, pero pues es que así yo pienso que también están aprendiendo, ¿verdad? Porque llaman tontos, idiotas y otros calificativos, otros adjetivos fuertes a los que no piensan como ellos, siendo cristianos. Pero es que viene a mi mente aquel pasaje cuando Jesús dice: y a nadie, cualquiera que llame tonto, hay una versión que dice: cualquiera que llame idiota a su hermano está expuesto al infierno de fuego. Yo no quiero estar expuesto, prefiero respetar. Pero hay cristianos, o sea, lo que voy a enseñar es para ustedes y ustedes analicen a la luz de las Escrituras y ustedes tomen sus propias conclusiones al final. Pero hay cristianos que con todo su corazón creen, y eso es lo que se respeta, que como cristianos jamás van a negar a Jesús, o que un cristiano jamás se puede volver atrás, y mucho menos un cristiano puede ser engañado. Pero desde nuestro punto de vista, que espero que sea respetado, y si no lo es, bueno, pues cada quien, ¿verdad?, dará cuentas al Señor. Pero yo pienso que precisamente el engaño comienza cuando un cristiano cree que jamás puede negar a Cristo. Ese es lo que nosotros creemos y pensamos, que el engaño empieza cuando un cristiano cree que no existe la mínima posibilidad de volver atrás. Y los que creen esto lo enseñan con libertad, con la misma libertad con la que yo estoy enseñando a todos ustedes que tienen libre pensamiento y tienen razonamiento, para que al final ustedes estén convencidos si un cristiano puede o no puede ser engañado. Debemos señalar que las Escrituras contienen cientos y cientos de advertencias al cristiano y al no cristiano, a ambos, ¿sí? ¿Qué es una advertencia? Según la Real Academia Española, que le da dos acepciones, dice lo siguiente: la número 1, advertencia es la acción, es una acción o la acción y efecto de advertir. La segunda acepción es escrito breve en que se advierte algo al público en general. Entonces, una advertencia es una acción preventiva. Esa es la motivación de la advertencia. Prever algo es una acción preventiva que a través de palabras orales, como lo que yo estoy haciendo ahorita, o escritas, ponen en alerta a quienes es dirigida la advertencia, con el único fin de que los advertidos mantengan los límites para evitar consecuencias negativas, dolorosas
o fatales que pueden involucrar la vida misma de la persona. Dos sinónimos de advertencia son aviso y amonestación. Esos son dos sinónimos o palabras que tratan el mismo punto, muy semejante con sus leves variantes. Un aviso es algo que se da para advertir a alguien o informar a alguien, y la Biblia está llena de avisos, de información. Otro sinónimo de advertencia es amonestación, y la Biblia está llenísima de amonestaciones por todos lados, ¿sí? Si usted busca en el internet, pone ahí en el buscador ignorar las advertencias, usted se va a encontrar con cientos y cientos de historias trágicas que vivieron personas por ignorar las advertencias. Por ejemplo, usted va a encontrar historias de cómo en el último tsunami que hubo en algunas partes del mundo hace unos meses, se dio advertencia de tsunami por un volcán que explotó, y hubo muchas personas que hicieron caso omiso a las advertencias del tsunami. Llegaron las olas destructoras y los aniquiló, perecieron por ignorar una advertencia de tsunami. También encontramos, sobre todo en estos 2 últimos años, muchas advertencias que se dieron acerca de los contagios del tristemente célebre COVID-19. Sin embargo, y a pesar de las advertencias, hubo mucha gente alrededor del mundo que decía: no, a mí no me hace nada, no existe. Y hoy tenemos entre las filas del cristianismo cientos y cientos, escúcheme, de pastores muertos porque ignoraron las advertencias del COVID. Así podemos encontrar 20,000 advertencias de todo tipo que las personas ignoran, creyendo que jamás les alcanzaría a ellos. Bueno, Satanás, que es el engañador, ha sabido astutamente engañar a muchos cristianos, haciéndoles creer que son inmunes a todo, que nada les puede pasar, vivan como vivan, hagan lo que hagan. Esta actividad engañosa de Satanás la encontramos desde el mismo inicio de la historia de la humanidad. Vamos a leer Génesis capítulo 2 versículo 15 en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. En ese momento de la creación de Adán, lo puso a trabajar. Él estaba en un estado moral perfecto, con una capacidad de decidir limpia, con una conciencia limpia, tenía comunión con Dios, tenía la protección de Dios, estaba en óptimas condiciones. Bien, dice el versículo 16: luego el Señor le ordenó al hombre: puedes comer libremente, con toda libertad, Adán, de cualquier árbol en el jardín o del huerto que tú encuentres, puedes comer con lo que tú quieras. Pero enseguida le pone un límite en el versículo 17: pero, le dice, no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, sin duda morirás. Esto es palabra de Dios. Ahora, yo pregunto, si esto no fue una seria advertencia, entonces ¿qué fue? Algunos dicen que las advertencias en la Biblia son solamente para los no creyentes. Fíjese, pero hay otros que dicen que las advertencias dadas a los creyentes fueron dadas no porque fueran a sucederles, sino para producir el efecto contrario. Por ejemplo, cuando Jesús dijo: el que me negare, yo también lo negaré. Entonces, algunos creen que esa advertencia
sí es para cristianos, pero para producir el efecto de no negarlo. Pero como que no me hace clic, ¿verdad? Pero sigamos adelante. Vamos al capítulo 3 de Génesis, versículo 1, para ver lo que sucedió con esa advertencia que Dios le dio a Adán y a Eva. Vamos a leer Génesis 3, versículo 1, en la versión en lenguaje actual. Dice así: entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Este es cierto lenguaje simbólico que habla de que había un enemigo que siempre la Biblia lo ha catalogado como la serpiente, ¿sí? La serpiente antigua, incluso dice en Apocalipsis. Y dice que un día la serpiente, que era pues Satanás, le dijo a la mujer que estaba en un estado de inocencia, puro, limpio, libre, protegido por Dios, pero Dios le había puesto lo que se conoce como la capacidad de decidir libremente. Así Dios nos hizo. Entonces le dice, un día la serpiente le dijo a la mujer: así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Esta pregunta que le está haciendo a Eva tiene la intención, o tenía la intención satánica, de sembrar la duda en la mente de Eva, cuestionando la advertencia de Dios. Versículo 2, la mujer le contestó: sí podemos comer de cualquier árbol del jardín, podemos hacerlo. Lo que Dios nos dijo fue: en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo, tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen, morirán. Pero la serpiente insistió: eso es mentira, no morirán. Y el engaño de Satanás consistía en negar o minimizar la advertencia de Dios de que si comían, se morían. Ahora, bueno, ya sabemos, estamos aquí porque pues comieron. La historia ya es de todos conocida, ¿verdad? Estamos luchando aquí contra el pecado, contra la maldad, etcétera. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, Adán y Eva ignoraron, no atendieron la advertencia de Dios de no comer de ese árbol, y fueron engañados con consecuencias trágicas para toda la humanidad. Fíjate todo lo que trascendió hacia todos los seres humanos por ignorar la advertencia de Dios. La prueba irrefutable de que la advertencia de Dios, si era violentada, tendría consecuencias trágicas, la prueba irrefutable son los millones y millones y millones de tumbas alrededor de todo el mundo de seres humanos, porque Dios nos creó para ser eternos, para vivir en el huerto del Edén eternamente. Eso es algo maravilloso. Pero la paga del pecado, ¿qué es? Muerte, muerte espiritual y muerte física. Ahora, ellos estaban en comunión con Dios, en protección con Dios, pero ignoraron la advertencia de no comer y desobedecieron. Ahora, hay algo interesante en el capítulo 3 de Génesis, versículo 13, porque después de haber comido, que Dios los buscó. ¿Y dónde están? Estaban escondidos, porque se dieron cuenta que habían cometido un gravísimo error. Entonces Dios les dice: ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué se esconden? Adán le dice a Dios: bueno, es que oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Y en Génesis 3:13, miren lo que le preguntó Dios a Eva. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué fue lo que hiciste?, le pregunta. Y dijo la mujer: la serpiente, ¿qué? Me engañó y comí.
A pesar de estar bajo toda la protección de Dios, bajo toda la cobertura de Dios, bajo la bendición de Dios, ella fue engañada por la serpiente, por Satanás, ignoró la advertencia y comió. Ahora, aquí el verbo engañar, me engañó, viene de un término hebreo, una palabra hebrea, nashá, que significa, se puede traducir, el primer significado, según los eruditos en hebreo, dicen que significa dirigir descarriando. En otras palabras, Eva dijo, Satanás me empezó a dirigir como por medio de las dudas que sembraba. Lo empezó a dirigir desviándola para descarriarla. Otra traducción es engañar mentalmente. Y eso es lo que Satanás sigue haciendo hasta el día de hoy. Todo engaño entra por la mente. Es en la mente donde se libra esa batalla. También se puede traducir como seducir moralmente. Entonces lo que Eva está diciendo, pues la serpiente me empezó a seducir, me empezó a dirigir, me descarrió, me engañó en mi mente y moralmente caí, fui seducida y caí. Pablo, el apóstol, dice algo muy interesante respecto a ese episodio del Génesis. En la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice, pues Adán fue creado primero y luego Eva. Ahora, noten el versículo 14, él, Adán, no fue engañado, sino que la mujer, al ser completamente engañada, cayó en pecado. Eva fue la primera que cayó en pecado, pero el pecado de Adán es peor, porque él lo hizo de manera deliberada. Aquí Pablo dice, él no fue engañado. Cuando Eva le dice, comí, no se sabe qué pasó en la mente de él. Es fácil especular, pero no quiero hacerlo. Lo que sí es que Pablo dice que Adán no fue engañado, que la mujer fue la que fue engañada, lo cual significa que Adán pecó de manera deliberada, sabiendo con toda alevosía lo que estaba haciendo. Y la Biblia hace una advertencia muy seria: al que peca deliberadamente, al que peca de manera consciente, así que sabe lo que está haciendo, dice, está pisoteando la sangre del Hijo de Dios. Ahora, la palabra que aparece aquí, él no fue engañado, sino que la mujer fue engañada, viene de una palabra griega que es apatao. Esta palabra se traduce en primera instancia por engañar, pero también tiene la idea de mentir, o sea, mentir para engañar. El mentir son palabras, mensajes, avisos, cosas que se dicen para engañar, y tiene la idea también de entrampar con artimañas, con mentiras, para engañar y finalmente atrapar. ¿Sí? Es como el cazador que utiliza señuelos para engañar a su presa. ¿Sí? Hay silbatos que imitan o aparatos ya hasta con pilas que imitan los sonidos de los animales que usan los cazadores, y los animalitos dicen, ay, pues por ejemplo, si quieren cazar un macho, un guajolote silvestre, hacen el ruido de una pues guajolota hembra. Entonces el guajolote se la cree y ahí va el guajolote, porque se parece mucho, y se acerca y le tiran la flecha y adiós, ahí quedó. Esa es la idea de engañar, mentir para entrampar. Ahora, esta misma palabra apatao es la que aparece en Efesios 5:15, y Pablo la usó en esta carta
Y yo quiero que leamos estos dos versículos, Efesios 5 y 6. Dice, porque sabéis esto. O sea, era algo que los efesios cristianos no ignoraban. Ustedes saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, y otros tantos más, que la lista es enorme, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice, ustedes lo saben, cristianos efesios, ustedes lo saben, que ninguno que vive así tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pero miren el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas. ¿A qué se refiere o por qué dijo nadie os engañe? Que nadie les mienta para entramparlos, para que ustedes crean que pueden vivir en adulterio, en fornicación, en una completa disipación y no les va a pasar nada. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No solo por los que viven así en el mundo, esos ya están condenados como tú y yo lo estábamos. Pero hay una advertencia aquí, nadie os engañe, nadie les haga pensar de manera engañosa que no pasa nada si ustedes siguen viviendo como antes. Efesios 5:6, en la versión Palabra de Dios para Todos, se lee así: no permitan que nadie los engañe con ideas falsas. Ahora pregunto, usted respóndase, si un cristiano no puede ser engañado, ¿por qué las advertencias en la Biblia al creyente? Como aquí Pablo a los cristianos, no permitan. ¿Por qué? Porque algunos lo permiten. Ok, Efesios 5:6 en la versión al día, aquí se traduce así: que nadie os engañe con argumentos vanos. Que nadie los engañe con argumentos. Un argumento son ideas, son pensamientos que descarrían de los caminos de Dios. Entonces la advertencia es clara para los cristianos, porque la Biblia nos muestra que el cristiano eventualmente puede ser tentado para muchas cosas. Entonces la pregunta es, si las advertencias de Dios no son para los cristianos, como algunos creen, ¿qué sentido tienen las advertencias? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Supongamos que yo soy el hombre eléctrico, ¿verdad? Que la electricidad corre por mis venas, así como en los cómics, ¿no? Y está ahí una advertencia de peligro, alto voltaje. Bueno, como soy yo, el voltaje corre pues no me hace nada, ¿no? ¿Cierto? Pero pues, ¿dónde existe ese hombre? No existe. Está en la mente solo de los que inventan los cómics. Pero ¿qué te parece tú y yo enfrente de una advertencia de peligro? 50,000 volts, no se acerque. Y hasta ponen una calavera ahí. O sea, eso avisa, eso te advierte que si tú te acercas, corres el riesgo de ser fundido. Ahora, yo no soy electricista, pero sí sé que en una estación donde se maneja mucha carga eléctrica, si una persona se acerca a 4 o 5 metros, lo atrae. El otro día estaba viendo un video de alguien estaba tomando por ahí y vio que un pajarillo se paró en un poste y había un transformador y se vio cómo ahora, si yo estoy a la distancia correcta y atiendo a la advertencia, estoy seguro, no me pasa nada. ¿Están de acuerdo? Pero si yo ignoro la advertencia y me acerco, corro el riesgo de quedar fundido allí. Bueno, sigamos adelante. Jesús hizo muchas advertencias a sus discípulos. Hubo una ocasión en que él
comenzó a hablarles acerca del juicio que vendría sobre Jerusalén y que iban a suceder muchas cosas por lo ya sabido, ¿verdad? Los habitantes de Jerusalén rechazaron al Mesías, etcétera. Entonces los discípulos le hacen unas preguntas a Jesús. Vamos a leerla. En Mateo 24, versículo 3 y 4. Dice que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. ¿Quiénes? Los discípulos. Claramente no hay nada, discusión alguna, que los que se acercaron a Jesús, ¿quiénes fueron? Los discípulos, que se entiende que fueron los 12. ¿Estamos o no? Ok. Y le dijeron al Señor: dinos, ¿cuándo serán estas cosas que les habían profetizado? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, del fin del siglo? Dinos, queremos saber. Respondiendo Jesús les dijo, fíjense, quiero que noten que no les respondió sus preguntas, sino que les hizo una advertencia. Les dijo, respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe. Ok, ¿a quién le dijo Jesús? Mirad que nadie os engañe. Es importante este detalle. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos. Ok, si un cristiano no pudiera ser engañado, o sea, no tiene sentido lo que Jesús está haciendo aquí. ¿Me están siguiendo? ¿Para qué les advierte? Cuidado que nadie los engañe, si no pueden ser engañados. ¿Para qué les dice? Acuérdense de la mujer de Lot, si ningún cristiano se puede volver atrás. ¿Para qué les dice? El que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre, si ningún cristiano puede negar a Dios o a Jesús? No tiene sentido. Ahora, la palabra que aparece aquí para engañar es otra, fíjense, interesante, ¿no? Es la palabra griega planao. Esta palabra tiene la idea siguiente, que usted la va a leer ahí. Se traduce así, en primera instancia se traduce: hacer vagar a alguien de la verdad. ¿Qué es vagar? Sin rumbo. No sabe ni a dónde va. Acerca de la verdad de Cristo. Ahora, ustedes están en Cristo. Ustedes dicen que decimos que somos cristianos, que profesamos la doctrina de Jesús. ¿Podríamos en algún momento caer en el engaño que nos haga vagar o divagar de las verdades del Evangelio? Bueno, según Jesús, sí. Porque la advertencia es para sus discípulos. Ok, también se puede traducir como errar, descarriar, seducir. En el versículo siguiente, el versículo 5, Jesús les dice la razón de por qué deben de tener mucho cuidado de que nadie los engañe. Dice el versículo 5, porque vendrán muchos, y esa palabra muchos me asusta. Porque vendrán muchos en mi nombre, o haciéndose pasar como delegados míos o como gente mía, diciendo: yo soy el Cristo. Y mire la frase final del versículo 5: y a muchos engañarán. Esto ya me puso muy asustado, porque son palabras de Jesús. Si usted busca en internet, esa es una de las cosas positivas, tiene cosas positivas y negativas del internet, pero busque, ponga en el buscador algo así como falsos cristos en el siglo XX, y usted se va a encontrar con historias. A mí en lo particular me tocó de primera mano en los años 80, recién convertido, de un hombre llamado Jim Jones, que era pastor de una iglesia, predicaba el evangelio bien, la gente bien, hay videos, están en internet ahorita ya.
donde se veía cómo alababan a Dios. Bonito, él predicaba bien, pero algo se le metió, que él primero fue engañado y después arrastró a toda su congregación, haciéndoles creer que él era el Mesías. Después se victimizó y dijo que nadie lo quería, que los querían matar. Se llevó a toda su iglesia, casi 1000 personas, a un lado de Venezuela, en Sudamérica. Los manejó de tal manera que terminaron suicidándose. Mira, yo estaba recién convertido, tenía, yo creo que como 6 meses de convertido cuando pasó eso. Y yo estaba viendo las noticias y yo me impacté. Dije, ¿cómo cristianos? Fue terrible eso. Aún no hace mucho estaba viendo otra vez ese documental y me siguió impactando, porque había niños, gente que amaba a Dios, pero fueron engañados terriblemente. Ahora vamos allí mismo en Mateo, pero al 24, pero al versículo 24. O sea, nada más estamos leyendo el 4 y el 5, pero vamos ahora al 24, porque aquí hay un texto que ha causado muchas controversias entre los que creen que un cristiano no puede ser engañado, con los que creen que un cristiano sí puede ser engañado. Y discuten mucho, y hasta tristemente, hasta en la actualidad, hasta se hacen videos el uno al otro y se descalifican. No, tú eres un ignorante, tú eres un bobo, tú no sabes nada, y se ofenden bien feo, muy denigrantes ese tipo de videos. Pero vamos a leerlo. Mateo 24 dice, está hablando Jesús, sigue hablando aquí: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Esta es palabra de Jesús. Y harán grandes señales y prodigios, o sea, señales milagrosas. Pueden ser sanidades, hechos portentosos, cosas sobrenaturales. Pero dice que son falsos cristos y falsos profetas, que harán estas grandes señales y prodigios, de tal manera, dice, que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Saben cuál es la frase que genera controversia? Es la frase si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Por qué? ¿Por qué genera controversia? Porque algunos lo entienden como la frase si fuera posible, lo entienden como una imposibilidad total. O sea, a muchos se engañarán, y será tanto el poder que tengan que si fuera posible engañarían a los escogidos. Y ellos entienden, lo cual Jesús quiso decir que no es posible. Dices, bueno, ok. Así piensan algunos. El argumento que presentan es el siguiente. A ver, un cristiano está completamente seguro en Cristo, dicen, y yo creo eso. ¿Ustedes también lo creen? Sin duda. Un cristiano está completamente seguro en Cristo. Nada le puede arrebatar de la mano de Jesús. Yo creo eso. ¿Ustedes también? Vamos bien. Por consiguiente, dicen, es imposible que un cristiano que está protegido, que está seguro, pueda ser engañado. Es imposible, porque está protegido. Suena bien, ¿no? Pero todavía no terminamos. O sea, quédese con eso, porque el argumento parece convincente, ¿verdad? No. Entonces, por consiguiente, es imposible que un cristiano pueda ser engañado. Un cristiano no puede ser descarriado. Un cristiano jamás podrá ser seducido, jamás podrá negar a Jesús. Y tampoco un cristiano que está protegido y seguro en Cristo
puede negar a Jesús. Suena bien, ¿verdad? Pero de manera inexplicable, este argumento olvida las advertencias de Jesús de si el que no permanece en mí será cortado. ¿Sí o no dice también? O sea, dicen una verdad en la cual creemos, pero también Jesús dijo que el que no persevere, que el que no permanece, será cortado, se seca y es echado al fuego. También dice eso. Entonces, la controversia se genera en la frase si fuere posible. Fíjense, en Mateo 24:24 dicen algunos eruditos o gente muy entendida en el idioma griego que esta frase tiene la implicación da la idea o contiene la idea de que hay algo potencial en esa frase. ¿Potencial en qué sentido? Se podría leer de esta manera: siendo que ustedes pueden ser engañados, porque potencialmente podemos ser engañados. ¿Sí o no? Ahora, Adán y Eva estaban seguros en Dios en el Edén. Mientras ellos permanecieron, estaban protegidos. Hicieron a un lado la advertencia y vinieron las consecuencias. Bueno, el principio sigue siendo el mismo. Estamos seguros en el Señor, pero hay advertencias de permanecer, de ser fieles, de no negarle, de no negarlo, e incluso hasta dar la vida por Él si fuera necesario. Ya que ustedes pueden ser engañados, puesto que pueden ser engañados, no les crean a los falsos maestros. Lo cual me lleva a los que creen de esa manera, pues a que ellos entienden Mateo 24:24 más o menos así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán a muchos. Pero ustedes no se preocupen, los elegidos no pueden ser engañados, eso es algo imposible. Lo cual el texto no dice eso. No dice eso. Pero algunos lo entienden así. Porque si fuera imposible ser engañados como cristianos, ¿qué sentido tiene que Jesús les haya dicho a sus discípulos: mirad que nadie os engañe? No tiene sentido. ¿Me están captando? No tiene sentido. Cuídense de ser engañados. No tiene sentido que les dé una advertencia que no les va a afectar a ellos. Son afirmaciones o deducciones o argumentos que no tienen sentido. Ahora, hay algo interesante en el versículo 25 del mismo Mateo 24. Porque Jesús continúa hablando y dice: ya os lo he dicho antes. ¿Qué fue lo que les dijo antes? Lo vuelve a repetir. Lo que dijo en el versículo 4 y 5. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos y a muchos se engañarán. Y en el 25 les vuelve a decir: ya os lo he dicho antes. ¿Qué? Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, o sea, el falso Cristo, el falso profeta, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Por qué? Porque pueden ser engañados. Ahora, hay un versículo en Jeremías 17, versículo 9. Es muy conocido ese versículo. Yo creo que todos en algún momento lo hemos citado. Este versículo, Jeremías 17:9, dice lo siguiente:
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Sí lo habían oído alguna vez o leído? Yo creo que todo el mundo. ¿Cómo es el corazón del ser humano? Engañoso. La versión al día lo traduce de esta manera: nada hay tan engañoso como el corazón. Pero los que afirman que no le pasa nada a un cristiano dicen: momento, pastor, la Biblia dice en Ezequiel 36:26 lo siguiente: os daré un nuevo corazón. Yo tengo un nuevo corazón, ¿ustedes también? Dios me dio un nuevo corazón. Y os infundiré un espíritu nuevo. Yo tengo ese espíritu nuevo renacido para Dios. Ustedes también. Qué bonita promesa, ¿no es cierto? Que se cumplió ya en nosotros. Pero fíjense cómo lo aplican. A ver. Usted dice que Jeremías 17:9 dice que el corazón es engañoso, es perverso. Bueno, es que ahí dice, no es que yo diga, ahí dice. Sí, pero Dios nos dio un corazón nuevo, un espíritu nuevo, nos quitó ese corazón de piedra que ahora tenéis, dice, y os pondré un corazón de carne. Yo le doy gracias a Dios porque eso sucedió en mí y también en ustedes. Denle un aplauso al Señor, eso es maravilloso. Es algo maravilloso porque, híjole, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, wow, gloria a Dios. Ahora, es verdad, escuchen bien, es verdad que tenemos un corazón nuevo, es verdad que tenemos un espíritu nuevo, pero escúcheme, eso no significa que somos inmunes a ser engañados. Eso no es sinónimo de inmunidad, de que a mí no me va a pasar nada. La primera prueba bíblica está con Adán y Eva. Estaban en estado perfecto. Nosotros seguimos en un estado imperfecto, aunque somos completos en Cristo, pero seguimos en una lucha espiritual contra el mismo Satanás, contra argumentos a los cuales debemos derribar con la palabra de Dios. O sea, hay una guerra espiritual contra huestes espirituales de maldad. O sea, es algo tangible, es algo que los cristianos sentimos todos los días. Tenemos un corazón nuevo, pero ese corazón nuevo que habita en usted, ese espíritu nuevo, algunos asumen como que ya todo es perfecto. No, espéreme, ¿a poco no se sigue enojando? Y eso que tiene un corazón nuevo, entonces es propenso al enojo, y el enojo nos puede llevar al pecado. Tenemos un corazón nuevo, pero podemos ser tentados en la codicia, ¿sí o no? A pesar de que tenemos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Entonces, tener ese corazón y espíritu nuevo no es sinónimo de inmunidad o de perfección. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿puede un cristiano ser engañado? Bueno, usted respóndala. Pero ahora yo le hago otra pregunta: ¿podrá un cristiano, ya cristiano con corazón nuevo y espíritu nuevo, engañarse a sí mismo? Porque a pesar de que tiene un corazón nuevo, sigue habiendo vestigios en esta naturaleza caída con tendencia al pecado. En la mañana les hice la misma pregunta: ¿ustedes creen? Contéstenme, les dije. A ustedes no les dije porque luego les sucede lo que sucedió en la mañana. Les dije: a ver, ¿cuántos de ustedes creen que un cristiano puede ser engañado a sí mismo? Y hubo gente que dijo: no. Yo dije: ay, bueno, si un cristiano no puede engañarse a sí mismo,
sería fabuloso, ¿no? El asunto es que la Biblia dice lo contrario, hermanos. Un ejemplo: en el Antiguo Testamento, ustedes saben, Israel continuamente desobedecía a Dios y Dios traía juicios sobre las civilizaciones de aquellos tiempos y sobre su pueblo en diferentes etapas del tiempo, de la historia, sobre Israel. En una de esas, Dios le dijo a Israel por medio de Jeremías: diles que voy a mandar a los caldeos, porque ellos serán mi brazo que ejecute el juicio y el castigo contra ellos por idólatras y desobedientes, y etcétera, etcétera. Entonces Jeremías va y les da el mensaje. Y miren lo que dice Jeremías 37:9. El que dijo que engañoso es el corazón. Dice: así ha dicho Jehová, les dice a los israelitas: no os engañéis a vosotros mismos. No se engañen a ustedes mismos diciendo: sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros. O sea, se irán, no nos tocarán, somos el pueblo de Dios, Dios nos protege, Dice: porque no se apartarán. Pero quiero que noten eso que dice allí: no se engañen a ustedes mismos diciendo. ¿Quién les metió esa idea de que no iba a pasar nada? Ellos mismos, entre ellos mismos. Por eso Dios le dice a Jeremías: ve y diles, no se engañen a ustedes mismos. Alguien puede objetar y decir: pastor, pero ese texto es del Antiguo Testamento. También el del corazón nuevo es del Antiguo Testamento. Pero bueno, vamos al Nuevo Testamento a ver si un cristiano potencialmente puede ser engañado. Gálatas 6, versículo 7, en la versión Palabra de Dios para Todos. Síganme con atención. Dice: no se engañen ustedes mismos. Digo, más claro no puede ser, ¿no? En la Reina Valera dice: no os engañéis. Entonces, yo Olivares, ¿puedo engañarme a mí mismo aunque tenga un corazón nuevo? Potencialmente existe la posibilidad. ¿Sí? Como Jim Jones, era un pastor que era de una denominación cristiana, predicaba bien, pero algo le pasó, el engaño entró y ya se sintió el Mesías, el Cristo que había de venir. Bueno, hoy creo que en Estados Unidos hay una mujer que dice que es la encarnación de Cristo. Hay un judío en Israel que dice que él es el Mesías, el que había de venir. Y tú lo ves así y dices: no se engañen ustedes mismos, porque nadie puede hacerle trampa a Dios. En la versión Reina Valera dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Sin embargo, hay quienes piensan erróneamente, engañándose a sí mismos, que pueden seguir viviendo como antes y no les pasa nada. Argumentan que están en las manos del Señor y Él dijo: nada ni nadie los arrebatará de mi mano. Y yo creo eso, pero sigues viviendo como quieres. Nada me pasa. No te engañes, hermano. ¿De dónde sacas eso? Fíjate lo que dice aquí: no se engañen ustedes mismos, porque nadie puede hacerle trampa a Dios. Nadie es nadie. Uno cosecha lo que siembra. Esa es una ley en el cristiano y en el no cristiano. Uno cosecha lo que siembra. Versículo 8: quienes siembran únicamente para complacer su naturaleza humana y sus malos deseos solo cosecharán la destrucción eterna. Pero el que siembra para agradar al Espíritu cosechará la vida eterna. Ahora, ¿existe la posibilidad entonces de que un cristiano se engañe a sí mismo y llegue a pensar que puede hacer lo que sea y puede engañar a Dios diciendo: no, pero a mí no me pasa nada porque soy su hijo?
y nunca dejará de ser su hijo. Bueno, saque usted sus propias conclusiones respecto de lo que estamos leyendo. Otro versículo, Santiago 1:22. En la Reina Valera dice: pero no sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra, engañándoos a vosotros mismos. Pero en la versión Palabra de Dios para Todos dice así: pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, como ahorita, no es suficiente. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, ¿qué? Se están engañando a sí mismos. Conclusión: ¿puede un cristiano ser engañado? Bueno, cada quien. Porque puede ser que haya alguno aquí que dice: no, está bien. Si usted dice que no, pues ni modo, ¿yo qué puedo hacer? No voy a obligarlo ni a convencerlo. Yo nada más le estoy diciendo lo que la Biblia también dice del otro lado, ¿sí? Entonces, otra pregunta: ¿potencialmente puedo engañarme a mí mismo? Bueno, usted saque sus conclusiones, porque sin duda que más de uno en este lugar en algún momento de su vida se ha engañado a sí mismo. Y tienes un corazón nuevo y un espíritu nuevo, pero te has engañado a ti mismo de diversas maneras. Por ejemplo, un marido que dice: ay, híjole, no, pues ya no quiero a mi esposa. Ay, Señor, tú sabes que yo no la quise cuando me casé con ella. Y luego viene una vocecita y dice: es que te equivocaste y cometiste un grave error, pero Dios perdona los errores. Entonces, ay, de veras, ¿verdad? Señor, perdóname por haber cometido tan grave error de haberme casado con esta señora. Perdóname. Y ahora me voy a casar con otra. Ah, no me digas, qué campechano eres, o sea, qué listo eres, o sea, ¿de dónde sacas eso? No, pues es que fue un error. Y Dios perdona los errores. Dice: ay, por favor, ¿cómo llegas a esa conclusión? Bueno, a esa llegan algunos, precisamente. El único que jamás pudo ni será engañado es Jesús, porque es perfecto. Nosotros no somos perfectos. Satanás intentó engañarlo, pero no pudo. En él sí es imposible que niegue a su Padre. En él sí es imposible que sea engañado. Es imposible que Dios se retracte de sus promesas. El problema no está en él, porque él es perfecto. Satanás, en su ignorancia de esa perfección, porque la amargura, el enojo, el odio ciega el razonamiento. Y sí sabía Satanás de que Dios es todopoderoso y que es imposible que se corrompa. Sin embargo, cuando Jesús vino a esta tierra, trató de hacer exactamente lo mismo que hizo con Eva, de engañarlo. Pero era imposible, ahí sí en él, ser engañado. Por eso es que nosotros tenemos que estar cerca de la vid, bajo la sombra del Omnipotente, estar bajo sus alas, la sombra de sus alas. Nos salimos poquito y adiós, pero nos mantenemos ahí, no pasa nada, estamos más seguros que, igual que Jesús, de seguros. Pero nosotros tenemos la desventaja de que no somos Dios, y potencialmente existen muchos peligros en los cuales podemos caer, y para eso fueron las advertencias de Dios. Vamos a esa historia en Mateo capítulo 4, donde dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y dice que ahí en el desierto Satanás lo tentó 3 veces. Ahora, yo quiero enfatizar que Jesús literalmente
estaba en el desierto. O sea, su cuerpo físico fue llevado fuera de la ciudad y en algún lugar del desierto, ahí estaba Jesús. Y dice que ayunó por 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Y vino Satanás y le dijo: si eres hijo de Dios, ese si eres hijo de Dios, como tratándole de meter duda en la debilidad humana de tener hambre. A ver, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo no pudo. Y luego en el versículo 5, sígame con atención. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Escuche con mucha atención. La frase, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, que era la parte más alta del templo, hacía como un triángulo. No fue algo literal, por muchas razones. Esta fue una actividad satánica que se dio en la mente, exactamente igual que trabajó en Eva, con que Dios os ha dicho, y fue en la mente. No, es que Dios sabe que si tú comes ese árbol serás igual a Dios, y comenzó a meterle. Y ella empezó en su mente a ser llevada, a imaginarse cosas. Eso se llama seducción. La imaginación que el ser humano posee es en la mente. Por ejemplo, yo ahorita les estoy hablando de Mateo 4, pero mi mente a la vez les estoy hablando, pero de pronto, si por ejemplo yo mañana voy a salir de vacaciones, ¿verdad? Digo, es un ejemplo, no que me vaya a ir de vacaciones, que por cierto ya ni he salido, pero bueno, es que no las merece, dice uno. Está bien, no me las merece. Pero supongamos que mañana yo salgo de vacaciones. Entonces yo les estoy hablando de Mateo 5, pero estoy pensando en las cataratas del Niágara, que son impresionantes, ¿eh? Ahorita mi mente está allá, fíjese, y usted me está viendo aquí. Fíjese el poder que tiene la mente de viajar. Bueno, ahorita mientras le hablo del Niágara, que está acá en el norte, en la frontera de Canadá con Estados Unidos, ya ahorita ando en la Patagonia Argentina. ¿Cómo la ve? Allí navegando en los lagos que son increíblemente hermosísimos. Es una de las zonas más hermosas del mundo que yo he conocido. Y ahorita estoy ahí viendo las truchas de este tamaño, mire, que se ven en el agua cristalina. Un lago de color verde, otro azul, otro marrón. No, hay una región que se llama de los 7 lagos. No. Uno dice, si esto es en la tierra, ¿cómo será el cielo? Pero mi mente puede volar. Ahora, si yo le digo a alguien, oye, te invito a Canadá y a la Patagonia, su mente va a volar así. Entonces dice que Satanás le ofreció todos los reinos del mundo. ¿Dónde se los ofreció? O sea, ¿lo llevó a cada país? Acá. Exactamente como trabajó con Eva. Y exactamente como trabaja contigo y conmigo, con todos los seres humanos. El engaño es en el razonamiento, en la mente. Ok. El asunto con Eva es que se la creyó. Y el problema para nosotros sería que nos la creamos, todos los engaños que Satanás insinúa o nos dice de manera velada. Puede ser por falsos cristos, falsos maestros, gente mala, consejeros pésimos. Déjalo, ¿para qué lo aguantas? Al cabo el Señor conoce tu corazón. Sí, Dios sabe mi corazón. El corazón engañoso, pero está nuevo. Pero tienes el potencial de que sea nuevo, ser engañado. No me digan que ustedes que tienen corazón nuevo no han sido por lo menos una vez engañados en algo.
A ver, alguien puede decir, no, a mí nunca me han engañado. A ver, levante su mano. Y como dijo Julio, pambal que no, pambal. No, pues hasta yo estaba ahí danzando. No, dije, no me vayan a dar pamba los hermanos y se ensañen conmigo. No, hermanos. Se la creyó. Ten mucho cuidado quién te da un consejo, por el amor de Dios. Cualquier consejo que te sea dado que violente la palabra de Dios, de quien sea, te quiere descarriar, por la razón que sea, ignorancia o deliberadamente. Entonces, ¿puede un cristiano ser engañado? Bueno, Pablo dijo en 1 Timoteo 4:1, que leímos hace 8 días, lo siguiente: pero el Espíritu de Dios dice claramente, sin lugar a dudas, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Dejar de seguir, en este caso, a Cristo. Apostatarán de la fe, de las verdades de la Biblia. Un apóstata es aquel que abandona algo de lo cual formó parte. Esa es la definición simple de apóstata. Algunos dicen que los apóstatas son los no cristianos. ¿Cómo un incrédulo va a ser apóstata? ¿De qué? Si nunca ha creído. ¿Cómo va a ser apóstata de Cristo si nunca ha creído, nunca ha formado parte, nunca ha confesado a Cristo? O sea, son afirmaciones que tú dices, ay, a ver, algo anda mal en el que está pensando de esa manera. La definición misma nos lo dice, lo que es un apóstata. Ahora, ¿por qué apostatarán algunos? Porque serán engañados, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estas son palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Yo conozco gente que profesó por años el cristianismo con frutos, iban bien, y hoy forman parte de filas de doctrinas falsas. Algunos se hacen judíos, otros se hacen mormones, etcétera, y abandonan la fe. Y son engañados. ¿En dónde? En su mente. Se la creyeron. Algo pasó, algo trabajó, se la creyeron y las consecuencias son desastrosas. Ahora, vámonos sobre el final del mensaje y de la historia. Mira, volvamos a Mateo 4, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, ese si eres es como para sembrarle la misma duda que Neva. Si eres hijo de Dios, dice, échate abajo. Miren nada más lo que le dice. Si eres hijo de Dios, a ver, échate abajo, lánzate al vacío. No te puede pasar nada. Y luego, ¿qué creen que hace Satanás? Le cita el Salmo 91. Se pone bien espiritual el diablo. El diablo sabe más Biblia que tú y que yo y que cualquier teólogo, por más entendido que sea. Él se la sabe de memoria. Y le cita el Salmo 91. Dice, tírate, lánzate al vacío, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué pretendía hacerle creer Satanás a Jesús? Súbete allá, o sea, primero en la mente, luego él se la cree, se sube, se para y se tira al vacío, y angelitos, agárrenme, y resulta que los ángeles nunca llegaron. Que es exactamente lo que les está diciendo a muchos hoy, cristianos, y otros justificando
el suicidio. No, si un cristiano se suicida, se va con el Señor. Lánzate. Ay, no te pasa nada. No, si ya esta vida, pues sí, mira, nada más está bien dura, ¿verdad? No, pues pues pégate un balazo, como ya ha sucedido en estos últimos años. Cristianos que dicen, no, ya no aguanto esta vida, ya mejor me voy con el Señor. ¡Pah! Se la creyeron. Hay una secta en los Estados Unidos, por cierto, el pastor acaba de morir, porque esa secta toma literal los versículos que dicen que Jesús dijo, en sus manos tomarán serpientes y no les dañarán. Y ellos, tú busca en el internet, está ahí en YouTube, busca cristianos que manipulan serpientes y ahí vas a ver los videos, y ahí se ve el pastor que enseñaba esto y se ve que cantan como nosotros. Y llega un momento en que sacan como jaulas y hay serpientes venenosas y las empiezan a manipular y están ahí y entran como en un éxtasis. Ellos dicen, porque Jesús dijo, tomarán en sus manos serpientes y no les dañarán. Pues resulta que al pastor le mordió una y se murió. Pero ¿quién les metió esa idea? Eso es exactamente lo que Satanás hace aquí. Usa la misma Biblia para engañarlos. Eso es algo terrible. La misma Biblia para engañarlos, como lo quiso hacer con Jesús. Lánzate, que al cabo los ángeles van a venir y te van a agarrar en sus manos. Citó Salmos 91, versículo 10 y 11 y 12. Eso fue lo que citó Satanás. Ahora veamos la respuesta de Jesús en Mateo 4:7. Jesús le dijo, escrito está también. O sea, Jesús no está negando que el Señor pueda, en algún peligro eventual que tengamos, enviar sus ángeles. ¿Están conmigo? O sea, Él no está negando, porque es una escritura, es una promesa de Dios. Pero Jesús le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es tentar al Señor? Desafiarlo de algo que Él dijo, argumentando aún versículos bíblicos para sustentar tu engaño, como los que dicen que un cristiano que se suicida va al cielo, que no le pasa nada. Y utilizan, no, pues es que no hay pecado que el Señor no pueda perdonar, lo cual es cierto. Pero también dice que los homicidas no entrarán al reino de los cielos. También está escrito, sí dice esto, pero también está escrito esto. Está escrito que nadie nos arrebatará de su mano, pero también está escrito que perseveremos, que permanezcamos, ¿sí o no? O sea, sí dice esto, pero también dice aquello. Están tentando a Dios los que dicen que un cristiano jamás va a poder negar a Jesús. ¿Están tentando a Dios? ¿O tentamos a Dios cuando llegamos a creer que un cristiano jamás mira para atrás o que nunca puede ser engañado? No, yo soy inmune, no me pasará nada. Y luego por otro lado lo desafían con su conducta, que al cabo no me pasa nada. Y se están lanzando al vacío creyendo el engaño de Satanás de que no pasa nada, aunque ignoren las advertencias que también están escritas. No, hay que tratar de tener todo en su casillero correcto. O sea, sí estamos seguros en el Señor, pero si nos descarriamos, si nos salimos, si nos vamos, pues no piensen que la cosa va a marchar bien, ¿verdad que no? Yo les animo a todos los aquí presentes y los que nos puedan estar viendo, que perseveren en Cristo, que no se crean los engaños de Satanás de que no les pasa nada. Yo los animo a que sean fieles al Señor, que no se aparten de su palabra ni a diestra ni a siniestra,
que permanezcan, que abracen las promesas de Dios, pero que también abracen las advertencias de Dios, que es exactamente lo que Jesús hizo. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Oremos, hermanos. Señor, muchas gracias por tu palabra que es viva y eficaz y que es imposible que Dios mienta. No tiene sentido que las advertencias sean para los no creyentes, siendo que estas fueron dadas para los creyentes. Pero el enemigo ha ganado terreno, engañándonos aún con la misma palabra tuya, Señor. Qué tremendo es eso. Qué preocupante es esa situación y condición. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Solos no podemos, separados de ti, nada podemos hacer. Tu gracia nos sostiene, tu gracia nos levanta, nos capacita. Tu buen espíritu nos guíe a tierra de rectitud. Que tu palabra que está escrita aquí, pero que también está escrito en otro lado, sea la luz como el faro que alumbra en medio de la oscuridad para llegar a buen puerto. Y que tu espíritu nos guíe siempre, Señor. Que no neguemos tu nombre. Ayúdanos, líbranos, Señor. Ayúdanos, fortalece nuestro espíritu a permanecer. El mérito no es nuestro si permanecemos, sino el mérito sigue siendo tuyo, porque tú nos darás la gracia si permanecemos, si perseveramos. Y ahí estaremos seguros hasta el día que tú nos llames o vengas por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Nos encomendamos a ti, a la palabra de tu gracia que tiene poder para salvarnos, para guiarnos, dirigirnos. Y muchas gracias, Señor. Te pedimos que cada vez que leamos tu palabra, tú al estarla leyendo, salte delante de nuestros ojos las advertencias, que son cientos y cientos, no para provocarnos inseguridad, no, ¿quién cree eso? Sino para advertirnos de que hay peligros. Por algo le dijiste a Josué: no te apartes ni a derecha ni a izquierda, mantente allí, Josué. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en el nombre de Cristo Jesús. Pónganse de pie y adoremos a Dios, hermanos. Pídele al Señor de su gracia. Dile: Señor, ayúdame. Yo entiendo que separado de ti nada puedo. Cierra tus ojos y por medio de este canto, que es algo real también, Jesús lo dijo, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. ¿Y de quiénes son los que se enfriaría? De sus hijos, de los cristianos. Los del mundo, pues ellos ni en cuenta. Levanta tus manos al cielo y alaba al Señor. Quiero escuchar tu dulce voz que me alienta al caminar, tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. Quiero escuchar tu dulce voz. Dile al Señor
que me alienta el caminar. Tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. El amor de muchos se enfriará, la consagración no existirá. Unos pocos quedarán, que pagando el precio irán, declarándote Señor. Quiero vivir, mi amor por ti no cambiará. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. Tú eres todo, Señor. Díselo una vez más con nosotros. Quiero escuchar tu dulce voz, que me alienta el caminar. Tu voz que calma mi dolor, me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. El amor de muchos se enfriará, la consagración no existirá. Unos pocos quedarán, que pagando el precio irán, declarándote Señor. Adorándote quiero vivir, mi amor por ti no cambiará. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. Vamos a decírselo otra vez. Alza tu voz y tus manos y dile: el amor de muchos se enfriará, la consagración no existirá. Unos pocos quedarán, que pagando el precio irán, declarándote Señor. Oh, adorándote quiero vivir, mi amor por ti no cambiará. Tú eres mi seguridad, nada temeré.
eres todo para mí. Eres todo, Señor. Voy a permanecer en ti. Tú eres mi seguridad.